Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué alegría es nuevamente presentarles al pastor Loron Way, que él está hablando sobre los 10 mandamientos. Su tema es pegamento para el alma, el séptimo mandamiento. Escuchemos con mucha atención. El séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Éxodo 20:13. Pegamento para el alma. No sé cuál será el reloj más bonito del mundo según la apreciación de los expertos, pero en mi mente no existe la más mínima duda en cuanto a esto. Era el que siempre llevaba mi abuelito en un bolsillo especial de su chaleco. Hecho de oro, tenía por un lado una finísima bisagra que permitía abrir la tapa de atrás. Siempre me emocionaba cuando abuelito la abría y me enseñaba el mecanismo, cuyo tic, tic, tic marcaba el avance de las manecillas. Había otras pequeñas ruedas y engranes que giraban sobre sus cojinetes de diamante y un resorte al que el abuelo daba cuerda cada noche antes de acostarse. Ese reloj se había hecho parte de su ser, a tal grado que parecía imposible imaginarlo sin él. Cuando yo tenía unos 6 años de edad, nuestra familia decidió pasar un fin de semana con mis abuelitos. Desperté el domingo muy temprano. Mis papás dormían todavía, pero desde la cocina se oía un suave murmullo de voces, así que me dirigí a ese lugar, y allí encontré a los abuelitos tomando su desayuno de avena cubierta de puré de manzana y crema. Después de darme el abrazo de buenos días, colocaron otro plato en la mesa y me senté a desayunar con ellos. Mi abuelito traía el chaleco desabotonado esa mañana, pero ahí estaba la cadena del reloj que se perdía en el bolsillo como de costumbre. Con los codos en la mesa y mi barbilla reposando sobre mis manos, lo miré y compartí con él una idea maravillosa que acababa de ocurrírseme. Abuelito, cuando te mueras, le dije, ¿me dejarás tu reloj? No recuerdo si me sonrió al responder, pero sí recuerdo sus palabras. De acuerdo, dijo. Cuando yo muera, el reloj será tuyo. ¡Qué emoción! No había palabras para describir mi felicidad. Creo que ni terminé de desayunar antes de bajar de la mesa y correr para dar la noticia maravillosa a mi mamá. Para mi gran asombro, ella se mostró horrorizada. «No me digas que le pediste su reloj», dijo. Me encogí ante sus palabras. En un instante desapareció por completo la felicidad que había sentido. El tono de la voz de mi mamá me hizo comprender que yo había hecho algo realmente terrible. ¿No entiendes que con eso estás diciéndole a tu abuelo que quieres que se muera para que puedas tener su reloj? Realmente me sentí muy avergonzado. Y por supuesto, jamás volví a mencionar el reloj en presencia de mi abuelito. Pero él no lo olvidó. 2 años después, justo antes de morir, dijo a mi mamá, «¿Recuerdas, Zoila? Mi reloj es para Loro». Después de su muerte, mamá me mostró el reloj y entonces lo guardó en una cajita metálica que ella mantenía en un estante bien alto en el armario. Al correr los años, de vez en cuando me permitía sacar el reloj para limpiarlo y darle cuerda antes de guardarlo nuevamente en la cajita. Siempre tenía un gran gozo al verlo y recordar el amor que representaba y los hermosos recuerdos de mi abuelo. Un día, cuando yo tenía como 14 años,
En vez de colocar el reloj nuevamente en la cajita, lo puse en mi bolsillo y le dije a mi mamá: ya tengo la edad suficiente para cuidarlo. Por un largo tiempo guardó silencio. Luego dijo: creo que no es una buena idea, pero tú decides. A la mañana siguiente, el reloj del abuelo fue conmigo a la escuela en el bolsillo delantero de mi pantalón de mezclilla. Durante la primera parte de la mañana, por alguna razón, me veía en la necesidad de mirar la hora aproximadamente cada 10 minutos. ¡Qué sensación maravillosa! Y pensar que yo era el único muchacho del salón con un reloj de oro. Noté que los compañeros me observaban de reojo y supuse que a la hora del recreo se juntarían para admirar mi reloj. Pero no sucedió así. Como de costumbre, cuando sonó el timbre, todos corrieron hacia la puerta agarrando sus guantes. Yo había olvidado que cuando suspendimos el partido el viernes, a nuestro equipo le tocaba el turno del bateo. En cuestión de más o menos 35 segundos, todos ya estaban en sus lugares y gritando: ¡listos a jugar! Primero, a Bootsy Stevens lo hicieron out. Entonces siguió Larry Fields, quien logró mandar la pelota muy lejos, con lo que pudo llegar hasta la segunda base. A continuación me tocaba a mí. Mi fama de ser el jugador más inútil del grado quedó seriamente dañada cuando conecté con la bola y la mandé en un gran arco por el aire. Pero cuando la había recogido Glenn Hansen y la había tirado a su hermano Calvin, Larry había llegado al home y yo ya estaba acercándome a la segunda base. Con un salto heroico barrí el suelo y logré tocar la base una décima de segundos antes de que la bola alcanzara el guante de Calvin. ¡Qué emoción! Toda la muchachada gritaba histéricamente. Fue uno de esos momentos inolvidables de la vida, especialmente para alguien que tenía una fama como yo. Me paré, sintiéndome por lo menos 2 centímetros más alto que antes, y empecé a sacudir el polvo de mis pantalones. Eso estaba haciendo cuando mi mano rozó con un objeto duro y redondo que estaba en el bolsillo derecho delantero. Y en el mismo instante me percaté de que el objeto estaba torcido y deforme. ¡Oh, no! No podía creerlo. Pero era verdad. Todavía siento horror al recordar aquel momento. Sabía entonces, y estaba seguro, de que yo era el muchacho más torpe del mundo. A los 14 años no sabía mucho acerca del valor de un reloj de oro, pero sí sabía cuánto había amado a mi abuelito, y él me lo había confiado. En ese terrible momento pude comprobar una gran verdad, que en cuestión de segundos se puede hacer algo que uno pasará años o tal vez el resto de la vida lamentando. Amigo oyente, de eso se trata el séptimo mandamiento, de algo que es frágil y precioso y muy, muy difícil en algunos casos, hasta imposible su reparación. Claro, no faltará gente que rechace esta idea. El otro día, cierta actriz se ufanaba de sus opiniones en un programa popular de televisión. Ya había mencionado como media docena de personas famosas con las que se había acostado antes de que yo pudiera encontrar el control remoto para cambiar el canal. Para los que comparten este punto de vista, ha ocurrido una maravillosa revolución entre comillas, una liberación entre comillas, y se ha abierto la puerta a la alegría y al placer sin límites. Pero se equivocan. Y no lo digo simplemente porque alguien publicó un decreto para arruinarles la fiesta. Se equivocan porque el séptimo mandamiento expresa una ley muy fundamental de la vida. Una ley que está escrita de manera indeleble sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Y no lo podemos quebrantar,
sin violar algo que está muy dentro de nosotros. Uno de los pasajes más famosos de la Biblia nos ayuda a entender la razón de esto. Digo famoso, porque hasta la gente que no ha abierto jamás la Biblia ha oído de Génesis 2, 22 y 23. Desafortunadamente, se repite muchas veces en son de broma, pero si podemos dejar a un lado esto y tratar el pasaje con el respeto que se merece, descubriremos que tiene un significado profundo. Dice: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Las primeras palabras de Adán, cuando reconoció a esta hermosa criatura que se le acercaba, revelan que había entendido cabalmente el significado de lo ocurrido. Con profunda emoción exclamó: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, según el versículo 23. Está claro que el gozo de Adán tenía que ver con el inicio de la relación sexual, porque el relato continúa diciendo: por tanto, es decir, por esta razón, porque la mujer fue tomada del cuerpo del hombre, porque ella es hueso de sus huesos y carne de su carne. El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso está en el versículo 24. El acto de volver a ser una carne está relacionado con el hecho de que originalmente fueron una carne. En el diseño de Dios, a través de la relación sexual, la carne se une a la carne y el espíritu al espíritu. Los psicólogos emplean un término que describe el concepto enseñado en Génesis 2, 22 al 24. Este término es identificación. Identificarse en este sentido significa que, de alguna manera misteriosa, llegamos a compartir la identidad de la otra persona. Es como si, en efecto, llegáramos a ser esa misma persona. La identificación nos permite ver el mundo a través de sus ojos, experimentar su gozo y su dolor. Es este fenómeno el que nos hace llorar al ver una película triste. Lloramos porque el actor nos ha llevado a identificarnos con el personaje del drama a tal grado que hacemos nuestra su pérdida. Cuando Adán vio a esta hermosa criatura que ahora se le acercaba, ocurrió en él un poderoso acto de identificación. Ella era parte de él mismo. Había venido de su propio cuerpo. Esta es la razón del increíble impacto que produjo esta experiencia en él. Exclamó: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, nada más natural, ni nada más maravilloso para él que tomarla en sus brazos, sentir su cuerpo contra el suyo y compartir con ella el intenso placer que Dios diseñó fuera parte de su feliz reunión. Dios creó y diseñó la unión sexual para que fuera un instrumento poderoso de identificación y unificación. Dicho de otra manera, la unión de cuerpo con cuerpo es pegamento para unir también alma con alma. Esta es más que una bonita teoría. La ciencia ha descubierto poderosas sustancias llamadas feromonas que son liberadas durante el acto sexual. Estas trabajan en la psiquis para fortalecer la vinculación de la pareja. Además, hay otra hormona llamada oxitocina que opera directamente sobre el cerebro para fortalecer la relación e identificación, y esta fluye más durante la excitación sexual. Estas son evidencias de que Dios ha dispuesto que el aspecto físico de la relación
sea parte de la intimidad total del corazón y la mente, que es el matrimonio. El apóstol San Pablo también habla de la función del sexo para unificar a la pareja, y dice que esto funciona aun cuando no tengamos tal intención. El resultado es que, al contrario de lo que quisieran creer muchas personas, no es posible tener sexo como los perros y los gatos, hacerlo simplemente y marcharse, creyendo que no pasó nada. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Nos pregunta el apóstol. Porque la Escritura dice claramente, los dos vendrán a ser una sola carne. Primera de Corintios 6:16. Puede vestirse y salir del lugar del pecado, pero algo ha ocurrido. La unión de cuerpos ha producido un entrelazamiento psíquico. Se ha tejido una malla que después, de una u otra manera, los enredará. Jesús también se refirió a esta función del sexo para ligar. Dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Mateo 19, 4-6. Con esto el Señor está diciendo que la relación sexual es un agente poderoso diseñado por Dios para que la unión de dos vidas sea fuerte y permanente. Es la forma como el cielo ha ligado los corazones, por lo cual no pueden posteriormente ser separados sin dañar seriamente a ambos. Una de las expresiones usadas por los que promueven la revolución sexual hoy en día es sexo seguro. Este término ha llevado a millones de personas a creer que realmente puede haber seguridad en un estilo de vida libertino. Se refiere a la idea de que los condones o preservativos pueden evitar el contagio de enfermedades venéreas. Sin duda, ayudan en este sentido, aunque la protección que ofrecen reduce pero de ninguna manera elimina el peligro. Además, esta expresión ha creado un mito basado en la idea de que la enfermedad es la única consecuencia indeseable de esta clase de conducta. Esto de ninguna manera es cierto. Las consecuencias de violar el séptimo mandamiento son múltiples y por demás complejas. Parte de este mismo mito es la idea de que hay que probar el auto antes de comprarlo. Se refiere al plan de juntarse así nomás, de convivir sin el beneficio de un documento legal, creyendo que así se puede verificar si hay compatibilidad antes de asumir el compromiso formal del matrimonio. Parece lógico, ¿no es cierto? Debe ser una manera de lograr el matrimonio perfecto. Pero la realidad es muy distinta. Se ha comprobado que las parejas que empezaron su matrimonio de esta manera tienen 2 veces mayor probabilidad de divorciarse en los primeros 10 años que el promedio de todos los demás matrimonios. Además, un estudio reciente ha revelado que entre las parejas que están viviendo en unión libre hay una incidencia de agresión física 3 veces mayor que entre las parejas de casados. Y la incidencia de violencia severa es casi 5 veces mayor. Entre más activos sexualmente antes del matrimonio, más probable es que uno de los esposos traicione al otro cuando ya estén casados. No sorprende, pues, descubrir que las mujeres que viven con su pareja sin casarse reportan una incidencia de depresión muchísimo más alta que las casadas y mucho menos satisfacción en la relación sexual. El mito de que puede haber sexo seguro, entre comillas, se desmiente, además, por la explosión actual de enfermedades de transmisión sexual.
AIDS. Varios estudios científicos han revelado que los condones logran evitar la infección del VIH, el virus que causa el SIDA, entre 15 y 31% de los casos. No es sorprendente entonces descubrir que aun cuando el uso de preservativos ha aumentado durante los últimos 25 años, ha habido una explosión de nuevos casos y nuevas variedades de AIDS. En la década de los 60, antes del inicio de la revolución sexual, las AIDS más comunes eran la sífilis y la gonorrea, y se creía que éstas estaban desapareciendo gracias al uso de antibióticos. Hoy en día hay más de 20 AIDS comunes y cada año solo en los Estados Unidos aparecen más de 15 millones de nuevos casos. 2/3 partes de los nuevos casos ocurren en personas menores de 26 años y cada año 3 millones de adolescentes de entre 14 y 19 años están siendo infectados. Otra de las consecuencias terribles de la revolución sexual es la clamidiasis, que es la causa principal de esterilidad. Eso sin mencionar que la enfermedad sexual más común es la causada por el virus del papiloma humano, y que no hay cura para las enfermedades virales como esta, y como el herpes, y el virus de la inmunodeficiencia humana que produce el SIDA. No hay país o zona del mundo que no haya sido azotado por la epidemia. En Estados Unidos, el SIDA ha llegado a ser la causa principal de muerte entre las personas de 25 a 44 años de edad, aunque alrededor del 95% de los casos se dan en los países en desarrollo. El continente más infectado del mundo es África, donde Zambia y otros países circunvecinos reportan una incidencia del VIH que ya supera el 37% de la población adulta. Miles de huérfanos a causa del SIDA viven en las calles de todas las grandes ciudades del continente. Pero repetir simplemente estos números de ninguna manera nos da un cuadro adecuado de lo que significa la devastación real y personal causada por estas terribles enfermedades. El sidoso sufre de dolores agudos en cada coyuntura, tiene dificultad para respirar, surgen manchas en la piel y largos meses de náuseas, diarrea, delirios mentales, etc. Es una muerte en vida, un sufrimiento atroz mientras el cuerpo se va desgastando. En cuanto a los niños, un resultado aún más triste de la revolución sexual es el rápido aumento del número de niños que están siendo criados por madres solteras. Los niños que crecen sin la presencia de un padre varón tienen mucho mayor probabilidad de sufrir abuso sexual, repetir grados en la escuela, ser expulsados y finalmente abandonar la escuela. Además, es mucho más probable que lleguen a usar marihuana, cocaína y tabaco, que vayan a la cárcel, sean arrestados por portar armas y tengan serios problemas emocionales, sufran depresiones y al fin se quiten la vida. Esos son algunos de los resultados más obvios que ha producido la así llamada liberación sexual. Es verdad que ha habido un cambio radical en las normas morales de muchas personas, pero decir que esto constituye una liberación y promoverlo como un gran avance o mejoría equivale a jactarse de que tenemos libertad de fumar tabaco. Y por cierto que el número de personas que mueren cada día como resultado de la revolución sexual es mayor incluso que el número de los que mueren como consecuencia del tabaquismo. El Señor Jesucristo dijo que el adulterio comienza donde termina, en el corazón. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla,
ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. Con esto estaba reconociendo el Señor que el impulso sexual empieza en la mente y que ésta, a su vez, es estimulada a través de los sentidos, mirando a una mujer para codiciarla. El sexo mental, el dar rienda suelta a fantasías sexuales, puede parecer un pasatiempo inocente, pero en realidad no lo es. Contemplar escenas o cuadros que despiertan el deseo sexual y escuchar o leer historias acerca del sexo sirven como poderosos estimulantes de estas fantasías. Es ahí donde debe empezar la batalla para lograr la pureza y el dominio propio. Es común hablar de la contaminación del medio ambiente por parte de la industria. Pero existe, amigo oyente, otra clase de contaminación que también está muy generalizada. Se trata de la contaminación de nuestro entorno por imágenes sexuales que aparecen en la propaganda comercial, en la prensa, la televisión, el cine y por donde uno mire. Hoy en día, hay un debate público acerca de la educación sexual. Algunos dicen que debemos decir a los jóvenes que el único camino seguro es la abstinencia. Solo di no. Los oponentes a este plan dicen que la idea simplemente no funciona. No importa cuántas veces le digamos eso a los jóvenes, de todas maneras lo van a hacer. Ambos grupos tienen razón. Claro está que los jóvenes no van a poder abstenerse si eso es lo único que les decimos. ¿Cómo pueden hacerlo si están siendo bombardeados día y noche por imágenes eróticas y propaganda sexual en los medios de comunicación masiva? Entonces debemos decirles, y dejemos de hablar de ellos, pues todos necesitamos esto, que la victoria empieza donde Jesús dijo, en nuestra mente. Si nos dejamos llevar al borde del precipicio vez tras vez, si nuestro plan de defensa es detenernos cuando estamos a punto de caer, por supuesto, será imposible. Aquí es donde entra en juego el poder de la decisión personal. Los que preparan anuncios comerciales pueden colocar en alto sus cuadros estimulantes, pero no nos pueden obligar a seguir mirando ni a comprar sus productos. Los compositores y artistas pueden incluir palabras obscenas en sus canciones, pero no nos pueden obligar a escucharlas ni prestar atención a su mensaje. Nadie, amigo oyente, nos puede forzar, contra nuestra voluntad, a seguir viendo un video o un programa obsceno en la televisión una vez que hayamos descubierto de qué se trata, ni de seguir siendo amigos de personas que insisten en presionarnos con sus falsos valores y en jactarse de sus conquistas y aventuras. Un día nos encontrábamos encima de El Peñol, un enorme macizo de arenisca que se alza abruptamente 75 metros, la altura de un edificio de 25 pisos, por encima de los campos de Antioquia, Colombia. Con unos amigos habíamos subido por las 649 gradas para alcanzar la cima. Para nuestra gran sorpresa, allá arriba no había vallas ni letreros que advirtieran contra el peligro de caer al abismo. Platicamos con el guardia y nos dijo que había estado en ese trabajo por más de 20 años. En todos esos años, le pregunté, ¿no ha sucedido que alguien haya muerto al desplomarse por el precipicio? Sí, dijo, más o menos 30 personas, aparte de unos pocos que pudimos rescatar. 30 personas. Quedé estupefacto. ¿Estas fueron personas que querían quitarse la vida o cayeron por accidente? No lo sé, respondió, porque después no les pudimos preguntar. El hombre parecía creer que su respuesta era divertida. Después de conversar un rato más con él, nos encaminamos a observar un poco más el escenario.
El área relativamente plana en la cima de la roca es de más o menos media hectárea. Llama la atención que no termina en un precipicio abrupto, sino que tiene un declive muy gradual. En realidad, al principio no parece ser tan peligroso. Mientras observaba esto, me puse a pensar que sería interesante experimentar un poco para ver cuán cerca de la orilla puede uno llegar. Desde esa altura, se puede ver muy lejos en todas direcciones, pero sería emocionante mirar directamente hacia abajo. ¿No le parece? Así que me acercaré solo un poco más, hasta la orilla. Bueno, ya lo hice, pero todavía no veo muy bien. No te preocupes, mamá. No tengo la intención de caerme. Solo quiero acercarme un poco más, un poquito más. No hay letreros o avisos de peligro encima del peñón, pero me alegro mucho porque Jesús nos dejó una advertencia muy clara en su explicación del séptimo mandamiento. Ni te acerques, dijo. Decide por ti mismo lo que tus ojos verán, lo que pondrás en tu mente. No sigas ciegamente lo que hace el montón. No permitas que las propagandas del mal determinen el contenido de tus pensamientos y mucho menos tu conducta. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, algo que merece elogio, en esto meditad, dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Es allí donde hay que trazar la línea en la batalla para lograr la pureza. La victoria corresponde a los que decididamente se apartan del mal y llenan su mente de ideas nobles y positivas, concediendo a Dios el primer lugar en sus vidas. Tú le guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dijo el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 3. Vivimos en un mundo lacerado por el mal. Entre los que llegan a escuchar esto, seguramente habrá algunos cuyos recuerdos incluyen escenas que quisieran olvidar. Un día, un grupo de hombres vinieron a Jesús arrastrando a una mujer que luego arrojaron a sus pies como si fuera un trapo sucio. «Maestro», le dijeron, «esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio». Jesús, después de poner en su lugar a aquellos hipócritas y que éstos se retiraran, dijo a la mujer, «¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?». Sorprendida, ella levantó la vista y dijo, «Ninguno, Señor». Lo que Jesús dijo a continuación es para todos los que, como ella, se encuentran abrumados por sentimientos de culpa y remordimiento. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Juan 8:11. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Te puedes ir, le dijo Cristo a la mujer. Estás perdonada. Por la infinita gracia de Dios, estás libre de culpa y vergüenza. Así que alza tu cabeza y camina con fe y seguridad a través de la vida. Descansa en el amor de Dios. Pero recuerda, hija, cuánto daño te ha hecho el pecado y cómo te ha hecho sufrir. Por amor a tu alma, por favor, no peques más. Creo que no es una buena idea, dijo mi mamá cuando quise llevarme a la escuela el reloj que había dejado mi abuelito. Tengo 14 años, le respondí. Yo ya sé lo que hago.
y me fui. En el momento del desastre, me pareció que había roto lo más precioso del mundo y que sería imposible que otra cosa en la vida pudiera doler tanto. Pero he descubierto que eso no es del todo cierto. Hay cosas infinitamente más preciosas que un reloj de oro, y romperlas duele más de lo que podía haber imaginado. Tristemente, he conocido a muchísimas personas que han caído por el precipicio con respecto al séptimo mandamiento, y he visto el dolor y el largo alcance del daño causado por este pecado. Pero también he descubierto que, gracias a Dios, realmente es posible la sanidad y la restauración. El daño que hice aquel día al reloj de mi abuelito resultó ser reparable, y unas pocas semanas después estaba funcionando perfectamente como si fuera nuevo. De hecho, hoy todavía lo tengo conmigo. Alabo a Dios por el séptimo mandamiento. Nuestro Padre Celestial nos ama y quiere evitarnos el desastre. Amigo oyente, el séptimo mandamiento es su voz de alarma, su suave palabra de advertencia. Se nos ha dado para alertarnos contra el terrible peligro que hay en este asunto. Agradezcamos a Dios por esta palabra de amor. Y también agradezcámosle porque el perdón y la restauración realmente están al alcance de todos. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.